Primera cuestión. Nosotros, a través de los ejercicios que hemos venido viendo, hemos entendido que el proceso del despacho de mercancías, los documentos que se requieren para eso y el cálculo de los impuestos, como ejercer de acuerdo al anexo 22, un pedimento o calcular las contribuciones en una hoja Excel, de acuerdo a la logística que esta misma nos demanda. Ahora nosotros tenemos que entender la posición de nuestro gobierno y nuestra impulso a las exportaciones. Entonces, primero, para entender correctamente, en este libro que estaba escribiendo, yo puse esta gráfica que se me hace muy adecuada para entender la cadena de suministro y el entorno que vive tanto el importador como el exportador. Entonces, el entorno del comercio internacional para un exportador siempre va a ser benéfico. Va a ser, y lo van a tratar de impulsar, van a tratar de reducir sus costos para que su mercancía pueda ser exportada a precios muy competitivos y que ganen en el mercado internacional, ya sea porque podemos dirigir negocios y actividades logísticas y lograr que tengan competitividad y rentabilidad en las organizaciones. Es muy importante analizar el medio ambiente y el entorno de un país respecto al mundo. Ahorita tenemos al presidente viajando a Estados Unidos y casi que fue forzado a viajar para firmar el Tratado de Libre Comercio, porque se ha dedicado a desarrollar el puro comercio nacional, la economía interna. Entonces, nosotros en el entorno del comercio internacional muchas veces tenemos facilidades, ya sea por nuestra gente o de facilidades demográficas, políticas, culturales y sociales, y que eso contribuye a analizar la oportunidad de mezclar productos, de productos y servicios que pueden participar en los intercambios internacionales. El exportador siempre va a tener un impulso del gobierno y para eso hay muchos tipos de programas, como lo menciona nuestro programa de estudio, programas de fomento al comercio exterior. Tenemos estos programas principalmente, el IMEX, el PROCE. Este no es un programa, esto sería una operación única. Y cuando nosotros tenemos un programa IMEX, tenemos que realizar ciertas actividades de control de inventarios, de acuerdo al anexo 24 y de acuerdo al anexo 31 del reglamento de la ley de comercio exterior, para identificar las operaciones o los inventarios que han entrado en algún tipo de régimen temporal. Entonces, nosotros tenemos que determinar no nada más teóricamente los programas de fomento al comercio exterior, aunque prácticamente lo que fomentan este tipo de programas, el PROCEX es una reducción de aranceles definitiva para impulsar cierto sector, para traer maquinaria o materia prima de cierto sector que le permita competir, o a través, cuando son exportadores, pues
a través de regímenes temporales de importación de mercancías en la cadena de suministro. Entonces, los tratados de libre comercio, los programas de fomento, las operaciones que se pueden hacer como como el drawback al exportador, le permiten a él reducir costos para que puedan vender muy económicamente sus productos en grandes cantidades. Puede haber una ventaja tecnológica. Ojalá nosotros desarrolláramos ventajas tecnológicas. Puede ser una ventaja geográfica. Nosotros producimos, por ejemplo, somos el principal productor de hortalizas del mundo, porque nosotros tenemos un promedio de clima en muchas zonas de 24 grados centígrados. Entonces, aún en invierno, pues las hortalizas se dan, no se enfrían. Las hortalizas se mueren mucho por el cambio de temperaturas. Y más aún que ahora hemos modernizado mucho el sector agrícola para producir a través de invernaderos. Pero también ese invernadero pues es mucho más económico aquí en México por el clima. Porque si yo quiero poner en Estados Unidos un invernadero para producir hortalizas, estaría 4 meses parado. Esos 4 meses sin producción o con altos costos de electricidad para mantener el clima y todo lo demás en vegetales, no es rentable, lo vuelve algo inviable, porque nosotros tenemos, así por simple número, un 25% más de ventaja en esa producción. Como ellos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ellos tienen la franja, lo que llaman el Corn Belt, o la franja del maíz. La franja del maíz abarca 3 estados y son planicies que hay, enormes planicies, que en invierno se les pone una capa de 2 metros de nieve y cuando en primavera se derrite esa nieve, irriga el suelo y echan cualquier grano y se da en unas cantidades enormes, sin tener lluvia, necesidad de lluvia. Entonces, por ejemplo, la ventaja que ellos para producir el maíz es muy alta. Y nosotros, que somos altos consumidores de maíz, tuvimos que sacarlo del Tratado de Libre Comercio porque hay mucha gente aquí en México que sigue produciendo maíz por nuestra ideología. Tenemos más de 200 tipos de maíz, nosotros. Estados Unidos tiene transgénicos, 10 o 20 tipos de maíz que lo hacen muy competitivo. Entonces para nosotros producir 1 kilo de maíz, pues más o menos nos sale alrededor de 6, 5 pesos. Y a ellos les salen 50 centavos producir 1 kilo de maíz. Si nosotros dejáramos importar el maíz, lo pusiéramos en el Tratado de Libre Comercio, acabaría con nuestra producción de maíz histórica, cultural, y por eso lo protegemos. Como ellos protegen muchas veces su naranja, porque los norteamericanos están muy acostumbrados a tomar un jugo de naranja en la mañana, es algo cultural, y nosotros producimos cantidades de naranja enormes y muy buenas. Entonces, ellos sacan la naranja porque tienen altos productores de naranja y como es alto su consumo, como para nosotros el maíz, para ellos la naranja, pues lo sacan del Tratado de Libre Comercio para que no haya un daño a la industria del país por permitir la importación de este tipo de productos, porque puedes dañar a la gente. Si nosotros dejáramos importar el maíz,
pondrían una competencia de maseca enorme, con asociaciones mexicanas y todo lo demás, tortilleros, y basaría mucho el precio de la tortilla, pero destruirías mucho la economía de familias. Entonces, cuando nosotros hablamos de comercio internacional, no nada más hablamos del entorno del país importador, del entorno del país exportador y de los medios que hay para fomentar el intercambio comercial entre ambos países. Estados Unidos actualmente, como está en una posición de que está el presidente en periodo de elección, pues se está hablando ahorita muy bonito de los latinos, que somos una fuerza de más o menos el 15% de la población, que si nos podríamos de acuerdo, pues tendríamos X cantidad de escaños en el gobierno estadounidense, porque son mexicanos, americanos. Antes había la ilógica idea de que no podías tener dos nacionalidades aquí en México, entonces eso nos causaba muchos problemas. Con la modernización que hubo en 1990 y la apertura de los mercados internacionales, la firma del Tratado de Libre Comercio, murió mucha industria mexicana, murió mucha industria y nació nueva industria mexicana exportadora. Nosotros somos los principales exportadores de hortalizas del mundo, somos los principales exportadores de autopartes del mundo. ¿Por qué? Son dos cosas bien distintas. Las hortalizas es por nuestro clima, porque tenemos una ventaja geográfica. Somos los principales exportadores de autopartes porque tenemos una ventaja logística impresionante. Y aparte porque somos el país con más tratados de libre comercio, lo que implica que al tener el tratado de libre comercio con una tercera parte de la capacidad de producción de automóviles del mundo, porque Estados Unidos, Canadá y México producen la tercera parte de la producción total de automóviles del mundo. Y México, casi todos sus automóviles tienen vocación de exportación, son exportadores. Entonces los fabricamos para Estados Unidos y para Canadá principalmente, pero podemos exportarlo para muchos otros países. Entonces el promedio de exportación de una planta mexicana, por ejemplo Volkswagen, pues redunda en el 70% de la producción de la planta y un 30% o un 20% para consumo nacional. Entonces, al tener las maquiladoras para hacer el producto final, al tener mucha juventud y muchas empresas, nosotros tenemos una cantidad enorme de microempresas que apoyan a estos grandes exportadores, que apoyan a los que hacen procesos intermedios, que hacen autopartes, los volantes, los frenos y todo lo demás, requieren una cantidad de mantenimiento, las máquinas, requieren una cantidad de piececitas pequeñitas que no les interesan a estas empresas producir porque traen de importación de su origen de Alemania, por ejemplo, Costal trae ciertos componentes bastante caros que le dan la tecnología a sus subensambles, como es la computadora, y desarrolla un chorro de industria, de microindustria mexicana para ensamblar con un grado alto de integración de costo a sus piezas y poderlas poner como productos hechos en México y que aplican para el Tratado de Libre Comercio. Entonces, de esa forma, Alemania, en vínculo con México, logra de forma indirecta o de forma directa
exportar o que el Volkswagen o el Jetta tenga un grado de integración del 53% mexicano, lo que lo hace válido para exportarlo a Estados Unidos como un coche producido en México para el Tratado de Libre Comercio. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, es una ventaja logística. Entonces, ustedes ven en las plantas, en los centros industriales, que hay plantas transnacionales muy específicas a dedicarse a hacer autopartes. Pero fue tan exitoso en las autopartes México que ahora hacemos un chorro de cosas distintas, pues aviones, televisiones planas. Somos los principales exportadores de televisiones planas también del mundo, porque se hicieron unas inversiones enormes. Entonces nosotros, este entorno del exportador o lo que quiere, esto lo hace la Secretaría de Economía. Todos estos programas de fomento, PROCES, como lo vemos en su página de la Secretaría de Economía, que les pongo el link aquí para que pregunten cualquier cosa. Bien, les pongo aquí en su chat. Pero le pueden poner Secretaría de Economía y poner programas de fomento y te van a salir los programas de fomento. Y como dice aquí la Secretaría de Economía, fíjense, fomento a la producción. México ha incursionado satisfactoriamente en el mercado internacional gracias a su cada vez mayor nivel de competitividad en el ramo de las manufacturas. De ser en décadas anteriores, y hablamos antes de 1990, un exportador exclusivamente de petróleo, ahora el país se caracteriza por tener industrias que elaboran con gran diversidad de productos de exportación. Ya les dije dos de los principales, que son producidos en México totalmente, las hortalizas, y producidos parcialmente con inversión de todo el mundo, japonesa, francesa, alemana, norteamericana, canadiense, autopartes. Dice el gobierno, acorde con lo anterior, el gobierno mexicano ha puesto en especial interés en desarrollar una industria más competitiva y dinámica para fortalecer los vínculos entre el mercado interno y el externo, permitiendo con ello el desarrollo de cadenas productivas. Y cuando hablamos de cadenas productivas, nosotros hablamos que nuestras pymes, en México, voy a tomar, voy a poner eso. Son las pequeñas y medianas industrias. Y en México hay una cantidad de pequeñas y medianas industrias que requieren entender y pasar de ser una pequeña industria con una mentalidad de servicio a, a las fábricas de autoparte, a tener su propia logística para vender a otros, ofrecer sus mismos productos o sus mismas servicios, porque muchas veces son servicios de troquelado o de maquila de manufactura a otros países, pero como no tienen quien les haga ese trabajo, obviamente pues están atenidos a tener 2 o 3 empresas transnacionales aquí en México que les consumen su producción y no tienen vocación de buscar ellos el mercado internacional para en determinada forma, porque se les dice, no, pues es que vienen muchas exigencias, me exigen ISO 9000 tal y
y me exigen certificaciones de calidad y me exigen esto y lo otro. Entonces las pymes se quedan en ese grado, no nada más porque a través de las otras empresas cumplen todos los requisitos, pero el sentido de la logística, el sentido de la, del crecimiento real del país sería de fomentarles no nada más la venta en territorio nacional, sino estabilizarlos mejor con un mercado internacional, como ellos lo hacen, porque tenemos la tecnología. Curiosamente, fabricamos todas las partes de coches y no fabricamos ninguna marca nacional. Somos los principales productores de autopartes y eso habla mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestra falta de ambición, de nuestra falta de expectativas. Muchos los propios dueños dirigen la marcha de la empresa con su administración empírica. Su número de empleados en el negocio crece y va hasta las 250 personas. Utiliza más maquinaria y equipo, aunque sigan basados en el trabajo, más en el trabajo que en el capital. Dominan y abastecen un mercado cada vez más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir, esto sería excelente, pero necesitan especialistas que los impulsen a eso y que logren con todos los apoyos del gobierno lograr hacer un cambio, un cambio de ser una pequeña y mediana empresa, una pyme familiar, empírica, a ser una empresa de clase mundial, que requiere eso, mucho esfuerzo, claro, para las empresas como para nosotros en el campo de la logística, pues tenemos que estar certificados y nos hacen exámenes de muchos, de muchos tipos para poder ingresar en la industria automotriz o en la industria de logística 4L, PL o 3PL. Bien, entonces la Secretaría siempre va a fomentar la producción, porque muchas veces fomentando la producción, y eso es traer maquinaria que sustituya la mano de obra, que automatice, que nos transforme y nos haga más competitivos. Entonces, traer maquinaria, traer la tecnología y desarrollar la propia o hacer piezas propias. Y por otro lado, este es fomento de la producción para dar empleo. Y otro lado es que ese empleo sea de exportación. Entonces, en vínculo con los gobiernos de los estados, tratan de traer inversión extranjera con programas de exportación, en donde dicen, yo voy a ensamblar X cantidad de aviones aquí, pero necesito un aeropuerto. Le pusieron el aeropuerto. Necesito que sea un recinto fiscal estratégico, porque si no, nos comerían los costos aduanales. Lo hicieron. Todas esas empresas operan registro fiscal estratégico. Entonces sus operaciones se van declarando con las facturas sin impedimentos, con las puras facturas, y cuando sale el avión declaran un pedimento retornando pues con una carta de materiales todo lo que se ensambló ahí y reduciendo todas las facturas que se trajeron, pero para ello se necesita tener lo que dice nuestro programa de estudio, el anexo 24, que es el control de las mercancías. Vamos a ver esta.
¿Qué dice la Secretaría? Todo lo que implica los materiales, la tarifa y cómo pueden venir en régimen temporal, bajo qué condiciones y cómo informar a la Secretaría de forma en el buceo los retornos de las mercancías para que no tengan problemas las empresas de que les multen por lo que se necesite. Entonces, te dice que tiene que tener el anexo 24, como cualquier cosa de logística o como un RP, un MRP, un Resource Planning, Materials Resource Planning, que han visto en muchas de sus materias seguramente, porque estamos hablando de abastecimientos y de la cadena de suministros, como en ese MPR, pues deben de integrar los catálogos de los materiales, productos, proveedores, clientes, manufacturas, etcétera, agentes aduanales y todo lo demás, y activo fijo, y hacer un módulo de interfaces para que la información se suba a la aduana de las entradas de importaciones de materiales en régimen temporal o importaciones temporales. Después un módulo de información de la salida o de los retornos de las mercancías. Y lo piden para los depósitos estratégicos en donde cargan las entradas sin pedimentos, pero sí con facturas de los materiales, y el retorno como una carta de material del producto terminado, como un avión, en donde se retornan X cantidad de mercancías y se destruyen X cantidad de mercancías que se utilizaron en el proceso. Cuando de entradas y salidas, el de proceso de entradas y salidas, el de movimientos de materiales entre empresas que tienen este mismo régimen, porque cuando yo soy un exportador directo, por ejemplo Volkswagen, voy a tener exportadores indirectos atrás de mí, como por ejemplo sería Costa, o como por ejemplo sería Valeo, o como por ejemplo sería Nijunplast, o como por ejemplo sería Delphi, o por ejemplo sería Stremec, o por ejemplo cuántas empresas, pues, X cantidad de empresas, no sé, 2000 empresas que son exportadores indirectos, y que es el exportador directo hace una carta de materiales de su Volkswagen o Jetta Volkswagen, se la manda a todos ellos en los diagramas o en los subensambles en los que sus proveedores tienen, y lo capturan ellos de esta misma forma y estabilizan sus procesos de manejo de inventarios, ¿verdad? De procesos entre empresas. Cuando nosotros hablamos de un régimen temporal, estamos hablando de que voy a meter la mercancía sin el pago de impuestos. Sin el pago de impuestos. Esto quiere decir que mi mercancía en régimen temporal va a pagar el pedimento, el DTA mínimo y la prevalidación. 500 pesos de todo el pedimento, aunque el valor de la mercancía sea de 2 millones de pesos, porque le estoy metiendo en régimen temporal. Y eso quiere decir que tengo X cantidad de tiempo para retornar en la mercancía o cambiarla de régimen, de temporal a definitivo. Y esto nos implica a nosotros evaluar la diferencia que nosotros tenemos en traerlo de temporal, qué tanto nos ahorramos en dinero, o para traerlo en definitivo, y utilizar los programas de fomento que nos da la Secretaría de Economía.
Puedo aprender a entenderte mucho mejor si puedo familiarizarme con tu forma. La Secretaría de Economía. Entonces, principalmente tenemos que la industria manufacturera y maquiladora y de servicios de exportación son las empresas IMEX, como dice nuestro programa, que son las empresas IMEX. Y de ahí partimos a que estas IMEX, aparte de ser IMEX, pueden ser Altex o Essex. Y también la devolución de los impuestos a la importación de los exportadores por drawback. ¿Qué diferencia hay entre estos? Este trajo mercancía de importación y la transformó o la comercializó con otro de sus productos. O es que me traje un insumo para hacer una mascarilla que de repente me empiezan a comprar en el extranjero y que el insumo que yo traje pues pagó muchos impuestos al gobierno, al comercio. Entonces, como yo estoy trayendo en régimen definitivo porque era una empresa que no estoy dedicada a la exportación, pero de repente me empiezan a salir gente que quiere o proyectos. Voy a hacer una, una máquina que me pidieron hacer en Estados Unidos para hacer cualquier cosa, un robot, por decir algo. Y traje un chorro de materiales de Japón y traje un chorro de materiales de mismo Estados Unidos. Y como yo no tengo PROSEC, no tengo un régimen temporal, pues voy haciendo un catálogo de todo lo que le voy ensamblando, una carta de materiales con toda la documentación de las importaciones definitivas que hice. Y en el momento en que la mando al extranjero, con el pedimento de exportación de la máquina hecha, meto ante la Secretaría de Economía un proceso de drawback, que me regresen todos los impuestos pagados en la aduana. Entonces, el drawback sirve para regresar impuestos, porque no soy una empresa, no tengo una empresa IMEX. Una empresa IMEX se puede ser si tú, por ejemplo, tus ventas anuales al exterior son superiores a los $500,000, o si el 10% de tus ventas totales son al extranjero. Entonces, aunque una empresa venda 2 millones de pesos al año, con que venda 200,000 pesos al extranjero, ya podría sacar su programa IMEX, porque son uno u otro. De otra forma te dicen, no utiliza el drawback porque eres muy pequeñito, no conviene, o porque no tienes el sustento de estar mandando mercancía constantemente al extranjero. Ahora, cuando yo tengo una empresa altamente exportadora, es una empresa IMEX que se registra para que le devuelvan impuestos en menos de 20 días. Entonces, muchas veces las empresas IMEX dicen, no, es que fíjate que yo exporto mucho, pero es muy complicado esto del anexo 24. Este anexo está tremendo, tengo que tener mucho personal que me esté llevando registros y los agentes aduanales y la TIGIE y todo lo que hemos ido viendo en esta materia. Los proveedores, las fracciones arancelarias, el catálogo de productos, etcétera, etcétera. Dice, no, es muy complejo y además la empresa que me da el servicio de esto, del anexo 24, me cobra a mí. En promedio me estoy gastando 1,500,000 de pesos, 1,000,000 de pesos en llevar la administración de esto. Entonces yo prefiero traer todo en definitivo y que con Altex
me devuelvas el dinero. Exporté tanto, aquí están mis comprobantes de mis importaciones definitivas, devuélveme el dinero. Y no nada más devuélveme el dinero de lo que importé, devuélveme el IVA de lo que pagué aquí a mis proveedores que he desarrollado nacionalmente. Es una buena estrategia que quita esto y que la empresa Altex no nada más regresa el dinero en 20 días de lo que estuvo importando de forma definitiva, se lo regresa en 20 días hábiles. Por bucén, lo meto por bucén. Yo lo hice eso. Era mucho más rentable que estar llevando el anexo 24, pero hay muchas empresas acostumbradas a eso y muchos agentes aduanales casados con eso, que dicen, no, yo te lo llevo, no te preocupes, como parte de mi servicio. Y entonces casan a la empresa y meten su gente ahí, y entonces están trabajando las personas ahí en los departamentos de las empresas sin ser parte de la empresa, porque son parte de la agencia aduanal y entonces están nada más administrando cosas muy sencillitas. Bueno, no cosas muy sencillas, cosas complejas, pero ya de una forma muy repetitiva. Números de parte, entradas de las mercancías, salidas, reportes, etcétera, etcétera. Le están llevando todo esto que pide el anexo 24. Es un módulo de información de las mercancías en régimen temporal. Cuando eres una empresa, IMEX. La otra que nos dice aquí la Secretaría de Economía, no me voy a esto, porque ellos manejan, bueno, Proce, Kimen y Drobac. A mí me gustaría más manejar el Altex, porque eso es una muy buena opción para quitar todo, reducir todas las cosas y manejar pura logística de importación definitiva y retorno y devolución de impuestos de materiales ingresados. No nada más los extranjeros, sino también los mexicanos. Eso les conviene mucho, muchísimo. Por otro lado, entonces, entendiendo ya el entorno, esos programas de fomento deben de fomentar que el exportador venda. ¿Cuántos impuestos se le cobran al exportador? Ninguno, al contrario, te los regreso. ¿Por qué? Porque es atraer divisas al país. Ahora, cuando yo soy un importador de maquinaria, pues en la planta productiva, el PROCEX me permite a mí, dice la Secretaría, estos son para el fomento de las exportaciones, pero el fomento de la producción es el desarrollo de cadenas productivas a través de programas de promoción sectorial o PROCE. Entonces, esto es para producir y esto es para exportar y en distintas formas. El IMEX para importar en régimen temporal y que hay mucha industria que todavía lo sigue haciendo, pero que ese IMEX lo obliga a tener el anexo 24, un control de mercancías complejo de las mercancías importadas. Claro que hay empresas con un IMEX muy sencillito porque hacen fertilizante, entonces traen algún cloruro de sodio, por decir algo, de Estados Unidos que fabrica muy barato y nada más traen ese insumo. Entonces su IMEX es cualquier cosita porque sacan exportación así. Entonces traen un contenedor o un furgón en régimen temporal y 4 en régimen definitivo. 1 en temporal y 4 en definitivo. Y están exportando. Y si tienen programa IMEX, pero no alcanzan a ser Altex, porque para ser Altex necesita ser altamente exportador, pues sí llevan el IMEX con su gerente de logística o con su gerente, sí, con el de logística estaría bien, o con su gerente de comercio exterior, si lo tiene, cualquiera de los dos, porque se dedican a eso.
Pero entonces ya quedó claro que en el entorno del comercio internacional, al exportador le van a facilitar la producción y le van a facilitar las exportaciones. Le van a facilitar la producción sin el pago de impuestos al comercio exterior para instalar industria o inversión extranjera a largo plazo, sin el pago de impuestos para producir productos también nacionales, porque generan empleos y que van a tener un tiempo, ellos, de X tiempo, de 5 años, por ejemplo, traigo mi maquinaria y tengo 5 años para generar un mercado de exportación de tanto porcentaje de mi producción. Y yo puedo firmar un convenio. O sencillamente el mismo sector, como los chocolateros, los cigarreros, el sector de electrodomésticos o de autopartes, pues van a la secretaría y hay un comité que está ahí diciendo que lo que tienen que hacer en farmacia, en industria de autopartes, en aviones, en transformación, en maquinaria, en inyección de plástica, etcétera, etcétera, por sector, haciendo eso. Entonces, finalmente, para que entendamos, el medio ambiente del productor, el medio ambiente del productor que ofrece un producto de exportación es benévolo, siempre es benévolo, pues implica que existe alguna ventaja geográfica, demográfica o incluso apoyos al sector para promover la inversión y las exportaciones, como corredores industriales específicos para producir aviones, pantallas planas, autopartes, etc. B. El medio ambiente del importador, por el contrario, es un medio ambiente restrictivo y normalmente se deben pagar aranceles y cubrir permisos, cuotas, derechos, cupos, normas oficiales para productos, ya que la importación es una erogación del Producto Interno que el país genera. C. Entre ambos. Los acuerdos y tratados de comercio son firmados entre los países para fomentar el intercambio comercial, reducir aranceles y homologar los requisitos no arancelarios que facilitan determinar el origen de las mercancías y así sujetarlas a facilidades para su importación. D. Los servicios que derivan en logística, como el transporte, las aduanas, los almacenes, los recintos fiscalizados, los recintos estratégicos, el régimen temporal o definitivo de las mercancías, de los actos de importación y exportación, como son el transporte, los seguros, las aduanas, deben de ser contemplados en un análisis ya que también son incorporados en las cláusulas de los acuerdos y tratados de libre comercio, toda vez que son gastos sujetos a reducción por la cercanía geográfica y demográfica de los países que denotan alguna ventaja logística, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos y México, que es una gran ventaja y una gran desventaja, que nosotros deberíamos aprovechar cada vez más las ventajas y de quitarnos nuestros problemas que nos generan las desventajas, de irnos a trabajar allá, sino trabajar aquí lo igual de eficientes que como lo hacemos allá, o asociarnos con mexicanos allá para desarrollar un mercado mexicano cada vez más competitivo en Estados Unidos. Porque tenemos esa ventaja demográfica. Hay 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, México-americanos. 20 millones, o sea, el 10% de la población tiene las dos nacionalidades. Eso, no hay ninguna nacionalidad así que tenga ese grado de integración. Por eso ahorita está bien barbero el presidente de Estados Unidos, porque quiere el voto de los mexicanos. Y ya cuando le da el voto, entonces nos empieza a patear, porque así nos gusta. Que nos quieran un ratito y luego nos den de patadas. Pero bueno. Entonces, en la Secretaría de Economía es la encargada de esto, la Ley de Comercio Exterior, que vimos en la unidad 1, que se los mandé a su
desde la unidad 1. No, este no es. Ya, es este. La ley de comercio exterior. Voy a descargarlo. La ley de comercio exterior nos dice en el título cuarto, título tercero, origen de las mercancías, aranceles y medidas no arancelarias. El título, prácticas desleales. Ahorita vamos a ver un poquito. Eso no está en el programa. Ver la parte negativa del comercio exterior, las medidas de salvaguardia. Que son todos esos capítulos que estamos viendo ahí, que es cuando alguien programas de fomento. Aquí está, capítulos octavo, promoción a las exportaciones. Todo el capítulo anterior, los dos capítulos anteriores son medidas que dispone la Secretaría para cuando hay gente que esté abusando. Porque, por ejemplo, voy a volver aquí a la gráfica. Si, por ejemplo, este país exportador le están subvencionando, como por ejemplo lo hace México, con un programa que dice apoyo a los fruticultores y al campo, que dice AMLO, voy a apoyar y les voy a dar X cantidad de recursos a los fruticultores para que hagan árboles maderables y todo lo demás. Estados Unidos, que está trayendo maderas de este tipo y de este otro tipo, diría, pero espérame, ¿por qué bajaron el costo o por qué subieron las cantidades de madera? Ah, es que aquí en México tienen un programa que está fomentando y está subvencionando la producción de esto. Y por tanto, están produciendo, están vendiendo por debajo de su costo de producción porque el gobierno le está dando dinero. Y entonces ellos pues venden cada vez más cantidades, más barato, porque le conviene la subvención que le da el gobierno. Y a mí me está matando mi industria. Entonces la industria de acá, maderera, diría, no, 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 es que el programa de fomento que a la producción que puso este país es desleal porque están exportando mercancía subvencionada por debajo del costo de producción y, por tanto, pondrían una medida de salvaguarda o una medida de daño a la industria y prohibirían las importaciones de este país en las fracciones arancelarias y en los sectores productivos. Por ejemplo, sucedió esto mucho para los juguetes chinos aquí en México. Hoy es que están trayendo unas pelotas que cuestan 20 pesos, 5 pesos, no, ni producirlo, ni la mano de obra, dice. ¿Sí? Entonces son todas esas medidas que estaba diciendo, pero que no vienen en nuestro programa. Lo que sí viene es la promoción de exportaciones. Y aquí nos dice cuáles son los instrumentos de promoción. Quiero que lean este capítulo de los instrumentos de producción. Bueno, no lo lean porque en realidad lo que me interesa, los instrumentos de promoción, son los que ha determinado la Secretaría aquí, que nos dice que son el PROSEC,
en la parte de arriba para la producción, el IMEX, el ALTEX, el ESEX y el DROBAC en materia de comercio exterior. ¿Correcto? Entonces nada más tienen que leer esto y muy importante para el IMEX, le dan clic en el IMEX, que es el más importante que vamos a ver porque es el que da origen. Nos dice quiénes son los beneficiarios, qué es la definición y qué categorías tienen para importar materias primas, partes, componentes, las modalidades que tienen y la vigencia. Está muy sencillo, ¿eh? Qué requisitos necesitan y los reportes que tienen que hacer a la Secretaría de Economía para ir manteniendo eso, que es muy parecido a lo que pide el anexo 24 del SAT. Nada más que como son dos secretarías, una lo ve de forma global y de firmar acuerdos para que la empresa y que cumpla los acuerdos en el mínimo para que la empresa siga gozando con el programa. Y al darle el programa a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda lo tiene que aceptar, pero que lo acepte no quiere decir que no va a controlar la aduana, o sea, las mercancías en régimen temporal, ¿correcto? Entonces, dejo de presentar y les voy a subir esta presentación. Y paso lista.